Y ahora, extremo proximal del húmero. Es uno de los inconvenientes del estudio de la anatomía por regiones, que tengamos que revisar huesos partidos por la mitad. Adelante. Vamos a revisar el extremo proximal del húmero. ¿Sí? Es uno de los problemas de la anatomía regional, que tenemos que estudiar huesos partidos por la mitad. Pero en este caso, el extremo proximal del húmero es el que vimos que formaba parte de los huesos del hombro. Por eso solamente vamos a incluir en su estudio el extremo proximal. ¿Qué se le estudia al extremo proximal? Primero mencionamos que era la epífisis proximal o superior y la mitad superior o proximal de la diáfisis. Entre las estructuras de estudio tenemos la cabeza del húmero. Por lo pronto vamos a enumerarlas, ya las veremos a detalle. El cuello anatómico del húmero, inmediatamente distal a la cabeza. El tubérculo mayor del húmero. El tubérculo menor del húmero. Si recuerdan, aquellos que mencionamos que forman los labios de la corredera bicipital, que corre entre estos dos tubérculos para la inserción de algunos músculos. El cuello quirúrgico del húmero. Esta en realidad no es una estructura anatómica, no hay algo que nos marque ahí en el hueso cuál es el cuello quirúrgico. Es una definición clínica porque es el sitio donde más frecuente se presentan las fracturas en este nivel. Por eso se le llama cuello quirúrgico, a diferencia del cuello anatómico, el cuello verdadero, que sí lo podemos distinguir fácilmente en un hueso. Y la mitad superior de la diáfisis del húmero, o la mitad proximal de la diáfisis del húmero. Ahora, no confundan entonces el extremo proximal del húmero con la epífisis proximal, ¿sí? Porque epífisis proximal pues solamente es una parte del extremo proximal del húmero. La cabeza del húmero tiene forma semiesfera, ¿sí? La mitad de una esfera. Y esta se proyecta en dirección medial y superior. Le falta mencionar al autor que también se proyecta posteriormente, entre 15 a 20 grados. ¿Sí? Recuerden que para dar los puntos de orientación de manera tridimensional son tres variantes que debemos de aplicar. Son tres vectores para darnos una idea realmente hacia dónde está dirigiéndose o apuntando la cabeza del húmero o cualquier otra estructura que se mencione. Esta cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, que es mucho menor que ella, ¿sí? El cuello anatómico es muy corto, este que estamos aquí dibujando, está inmediatamente distal a la cabeza. Lateralmente está entre la cabeza y los tubérculos, y medialmente está entre la cabeza y la diáfisis, ¿sí? Aquí hay alguna controversia aquí en el libro de que en ocasiones esto lo considera diáfisis y al mencionarnos otras estructuras nos dice que la diáfisis está mucho más abajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos menciona sobre el cuello quirúrgico, que más o menos lo tendríamos aquí, el sitio más frecuente de fracturas, nos dice que el cuello quirúrgico se encuentra entre la parte más ancha del extremo proximal y la diáfisis, como si la diáfisis estuviera por debajo del cuello quirúrgico. Y realmente hay diáfisis por arriba del cuello quirúrgico. ¿Okay? Vemos nuevamente, aquí está la separación que hacemos de medial y lateralmente entre la cabeza y los tubérculos, y medialmente el cuello anatómico está entre la cabeza y la diáfisis. Esta es la zona a la que nos estamos refiriendo.
Y si vemos más o menos la localización donde estaría ubicado el cuello quirúrgico, ¿sí? Y lo que dice el libro, dice el cuello quirúrgico, esta región se orienta en el plano horizontal entre la parte proximal más ancha del húmero, cabeza, cuello anatómico y los tubérculos, y la diáfisis, ¿sí? Que es más estrecha. Entonces, como que al definirnos cuello quirúrgico nos dice que la diáfisis está por abajo. Más adelante, de hecho a vuelta de página, dice en el húmero, aquí se refiere a la cápsula articular de la articulación aquí del húmero con la cavidad glenoidea. Dice en la cápsula, la inserción medial de la cápsula se produce en una zona inferior al cuello, aquí habla del cuello anatómico, y se extiende sobre la diáfisis. ¿Sí? Si la diáfisis a la que se refiere aquí el libro como la prolongación de la inserción de la cápsula fuera la diáfisis esta, por debajo del cuello, pues entonces, y la cápsula llegara hasta acá, pues entonces por definición las fracturas del cuello quirúrgico deberían ser fracturas intraarticulares, porque estaría desgarrándose la cápsula. ¿Sí? Entonces, eso pues bueno, lo hace más complejo. Realmente yo creo que en este sitio donde nos dice que la diáfisis está por debajo del cuello quirúrgico, no es correcto. ¿Sí? En la parte medial la diáfisis se extiende, y si vemos en un húmero que está en desarrollo, donde está su cartílago de crecimiento y donde queda la línea que marca la zona donde estuvo el cartílago, pues va a estar marcando, ¿sí?, en este lugar. Entonces hay diáfisis, ¿sí?, que queda por arriba del cuello quirúrgico. Entonces el cuello quirúrgico está en la diáfisis, ¿sí? Hay diáfisis abajo y hay diáfisis arriba del cuello quirúrgico. No estoy tratando de confundirlos con esto, no, pero sí se trata de que identifiquemos en un libro o en cualquier documento científico, ¿sí?, controversias o contradicciones, ¿sí?, y que hagamos el ejercicio mental de tomar ambos juicios, ¿sí?, compararlos uno con otro y decidir cuál es el correcto o formarnos un juicio propio. Es obvio que nosotros con nuestro juicio no vamos a definir de manera universal si esta zona es diáfisis o epífisis. No estoy diciendo que el autor esté equivocado, es su forma particular y muy válida de ver la anatomía, de señalar esa zona como diáfisis o como epífisis. Pero a partir de que toma esa declaración o esa decisión, en adelante debe ser congruente, y las siguientes afirmaciones que diga deben, ¿sí?, sujetarse a lo que dijo al principio y no cambiarnos la información a vuelta de página. ¿Sí? Ese es el problema, ¿verdad? Que no sabemos entonces si lo correcto es lo que dice en una página o lo que dice en la otra, porque es información que de alguna forma se contradice, o sea, que dice lo contrario. Si nos vamos al hueso, como mencionábamos en el desarrollo fetal, ¿sí?, sí tenemos la diáfisis muy alta, muy arriba, muy cerca de la cabeza. Entonces este sitio es diáfisis, ¿sí? Los tubérculos forman parte de la epífisis. Esto lo marca la línea de crecimiento aquí. Pues no hay vuelta de hoja, ¿no? La misma naturaleza nos marca cuál es epífisis y cuál es diáfisis. El cuello quirúrgico pues estaría en este lugar. En el extremo proximal del húmero tenemos entonces el tubérculo mayor, el tubérculo menor, ¿sí? Estas son estructuras del hueso que sirven para inserción de músculos importantes, y tenemos entre ellos un grupo de músculos que se le conoce como el manguito de los rotadores. Y entre estos está nombres que ya escuchamos: el supraespinoso,
el infraespinoso, por arriba, por debajo de la espina en la cara posterior de la escápula, en la fosa supraespinosa y en la fosa infraespinosa. El redondo menor, que es algo que estamos escuchando nuevo, el subescapular, que está en la cara anterior de la escápula. Si vemos en la vista anterior, ¿sí?, para ver estos tubérculos, y en la vista posterior, que solamente alcanzamos a ver una parte, el tubérculo mayor está situado lateralmente, ¿sí? Entonces este tiene una cara postero superior que es para inserciones y una cara antero inferior que está cubierta por el deltoides. En la cara postero superior se dividen tres carillas articulares o tres zonas articulares. La superior, que es para el supraespinoso, que ahí lo estamos viendo, esa es la carilla superior. Tiene una carilla media, que es para el infraespinoso, y tiene una carilla inferior, que es para el redondo menor. ¿Sí? Tres de los músculos que vimos que formaban ese grupo del manguito de los rotadores. Y en el tubérculo menor está hacia adelante la carilla para el subescapular. Entonces aquí tenemos a los cuatro músculos que forman parte del manguito de los rotadores. Aquí el supraespinoso, como está en la parte más alta, podemos ver su inserción desde la vista anterior y desde la vista posterior. En la vista anterior no vemos al infraespinoso y al redondo menor, y en la vista posterior no vemos al subescapular, que está por delante. Entonces el manguito de los rotadores son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, que lo podemos ver por delante, y subescapular, perdón, que los vemos por la región posterior y subescapular por delante. Y una imagen de los músculos, tenemos el supraespinoso, recuerden que está en la cara posterior de la escápula, por arriba de la espina, en la fosa supraespinosa, aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos el subescapular, ahora en la cara anterior, ocupando toda la fosa subescapular. Y de este lado tenemos nuevamente supraespinoso, ¿sí? Lo podemos ver por delante y por detrás porque está situado arriba, es el que está en la posición superior. Y luego tenemos acá el infraespinoso por debajo de la espina y el músculo redondo menor. Este grupo del manguito de los rotadores, porque forman un grupo, algo deben tener en común aparte de esta fijación aquí en los tubérculos. Bueno, están rodeando a la articulación glenumeral por delante, por detrás y por arriba. ¿Sí? Y si recuerdan por qué le habíamos llamado manguito, ¿sí?, a la cápsula de las articulaciones, vamos a revisar aquí que esto es algo parecido. El manguito que vimos estaba formado por la cápsula articular. En este caso el manguito, o sea, lo que está rodeando, no completamente, pero lo que está rodeando a la articulación, ¿sí?, son los tendones de estos músculos. Entonces están formando ese manguito rotador. Si se dan cuenta en la figura, en estas figuras, sobre todo en esta, mencionamos que hay 4 músculos del grupo de manguito de los rotadores. ¿Qué tienen en común por nombre? Que forman un manguito, que están alrededor completamente y que son rotadores. Bueno, eso está por verse, porque aquí vemos el infraespinoso, ¿sí?, está localizado por detrás, entonces va a rotar el húmero, ¿sí?, lo va a jalar hacia atrás, ¿sí?, lo está haciendo girar sobre su eje. Y tenemos también el redondo menor, que está haciendo lo mismo. Entonces tenemos 2 en la parte de atrás. Y tenemos este en la parte de adelante, que es el subescapular, que también al estirar lo está haciendo girar también al húmero sobre su eje.
¿A quién no vemos aquí? Al supraespinoso. Ni está aquí, ni está en esta imagen, debería estar aquí arriba. Sí se inserta aquí, pero no aparece en estas animaciones porque no es rotador. La posición en que está arriba no le permite ser un músculo rotador, tiene otra función en el hombro que ya veremos. Pero se le considera en el grupo del manguito de los rotadores, pero es el único que no rota la cabeza del húmero. ¿Sí? Vean, los que están atrás lo hacen rotar, el que está adelante lo hace rotar, el que está arriba no lo puede hacer rotar. ¿Sí? Mecánicamente no hay forma de que lo haga rotar, pero mantiene el nombre o se le incluye en el manguito de los rotadores. Y recordamos que era el manguito, ¿sí? Esta prenda de vestir para calentar las manos en tiempo de invierno. Entonces, imaginemos que esa prenda aquí está formada ahora por los tendones de estos músculos, ya no por una cápsula articular. Y que las manos, pues en este caso, van a ser la escápula y el omóplato. También en el extremo proximal del húmero tenemos el surco intertubercular o corredera bicipital, ¿sí? Que está separando ambos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Hacia abajo, este surco o esta corredera bicipital pues se va a continuar con la diáfisis del húmero. Es un surco profundo, aquí lo estamos viendo desde arriba, vean. Es muy notorio la presencia de este surco y por aquí pasa el tendón largo del bíceps braquial. Vean, aquí está el bíceps braquial, o sea, el músculo que tiene dos vientres y que está en el brazo. Eso significa bíceps braquial. Y tenemos que en su origen estaba formado por dos partes, tiene un origen doble. Tiene una porción larga, cuyo tendón ya vimos que se origina del tubérculo supraglenoideo, y luego ese tendón va a entrar en esta corredera bicipital y va a continuar a través de ella, hasta unirse con el tendón del origen de la otra porción, que es la porción corta. Entonces, porción larga y porción corta son el origen del bíceps braquial. Porción corta, pues vean el tamaño de este tendón comparado con este que hace un camino mucho más largo, va más arriba. Y nuevamente, pues aquí tenemos la mnemotecnia que habíamos comentado antes, el pectoral mayor en el labio lateral, el dorsal ancho en el fondo de la corredera, ¿sí? Y el redondo mayor en el labio medial. Este es el brazo derecho, entonces recuerden que aquí va la palabra Pedro con mayúscula, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor. En este corte que ya habíamos visto, ahora ya estamos identificando el tendón de la porción larga del bíceps braquial dentro de la corredera bicipital. Ahí están señalados los dos labios. Sería más o menos en un esquema lo siguiente: el labio lateral, el labio medial, con el mismo código de colores, el pectoral mayor, el redondo mayor y en el centro el dorsal ancho. Y hay espacio suficiente, es bastante profundo el fondo de la corredera bicipital para el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Esa es la mnemotecnia para que la recuerden, es bastante útil. Solamente recuerden que es del brazo derecho y viendo la palabra así de frente.
El labio lateral de este surco intertubercular se va a continuar hacia abajo en la diáfisis con la tuberosidad deltoidea de la cara lateral del húmero, ¿sí? Y esto va a marcar la mitad de la diáfisis del húmero. Esta es la tuberosidad deltoidea, ¿sí? Es para la inserción del músculo deltoides, aquel que vimos que forma la cara lateral suave del hombro, ¿sí? Porque se origina en la cintura escapular, o sea, se origina parte en la clavícula y parte en la escápula, y de ahí se va a insertar en este sitio, ¿sí? Que se llama tuberosidad deltoidea, está en la cara lateral del húmero para el músculo deltoides, y esto marca la mitad de la diáfisis del húmero. Entonces, de esta tuberosidad deltoidea hacia arriba es parte del extremo proximal del húmero, lo que es la parte que le corresponde, que forma el hombro. A la misma altura, pero en la cara medial, ¿sí? De la mitad de la diáfisis y el deltoides. Y aquí estamos viendo una imagen solamente para recalcarlo un poco más, el músculo deltoides y cómo viene y se inserta en esta tuberosidad deltoidea, y aquí lo vemos pero cortado casi. A la misma altura, pero por la cara medial, ¿sí? Hay una línea vertical para el músculo coracobraquial. Fíjense el nombre del músculo, coracobraquial. ¿De dónde creen que viene el músculo coracobraquial? ¿Sí? Bueno, pues como su nombre lo sugiere, de la apófisis coracoides. Coracobraquial. Es muy característico del músculo coracobraquial que es inervado y es perforado por el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Entonces, en una disección, el músculo coracobraquial, tienen ustedes que encontrar esta, ¿sí? Esta característica tan especial aquí, donde lo perforan, lo inerva y lo perfora el nervio músculo cutáneo, que es este nervio. Si por algo tuvieras tú que identificar cuál es el coracobraquial en una disección, buscarías el músculo que es atravesado, que es perforado por un nervio. Entonces el coracobraquial se origina de la punta o el vértice de la apófisis coracoides, y resulta que es el mismo origen del tendón corto del bíceps braquial. ¿Sí? Aquí está cortado el tendón, pero es el mismo origen. Recuerden que la porción larga del bíceps braquial va a la tuberosidad supraglenoidea y la porción corta va aquí al vértice de la apófisis coracoides junto con el coracobraquial. El cuello quirúrgico es una zona horizontal que está entre la parte proximal y la diáfisis. Bueno, con lo que mencionábamos hace algunas imágenes, ¿sí? El nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior vienen de la axila y llegan a la región deltoidea por un espacio en forma cuadrangular, que es este espacio. Dentro de poco vamos a ver varios espacios que se forman aquí entre los músculos, como aquel que vimos del triángulo suboccipital. Aquí vamos a tener unos espacios más, ¿sí? Un poquito más complejos. Entonces, tenemos aquí que el nervio axilar y la arteria circunfleja pasan por un espacio cuadrangular, vienen de la axila y se dirigen a la región deltoidea. Y pasan aquí, vean, por la parte posterior del cuello quirúrgico. Van acompañados de la vena circunfleja humeral posterior también, que no está aquí dibujada. Esta, como mencionamos, es una zona de fracturas frecuentes, ¿sí? Y es frágil por ser la unión de la parte más ancha con la parte más angosta del extremo superior del húmero.
El nervio axilar aquí termina en 2 ramas, para el deltoides y para la piel lateral y superior del brazo. Comenzamos a ver algunas distribuciones de nervios, ¿sí? Ya empezamos a mencionar nervios, a qué músculos van a inervar y si van a alguna región de la piel. Vean esta imagen, vemos sobre todo arterias y nervios, faltan las venas, pero pueden ustedes generalmente imaginar que hay una vena que los va acompañando exactamente en la misma trayecto. Vemos aquí donde pasan aquí por la escotadura mayor, entre la fosa supraespinosa y la infraespinosa. ¿Sí? Este es un sitio de comunicación. Este espacio cuadrangular es otro sitio de comunicación. Este espacio aquí también es otro sitio. Vemos que sale otra arteria y otro nervio. Vemos aquí otro espacio triangular donde pasa una arteria más. ¿Sí? Esto vamos a verlo en los espacios del hombro. ¿Sí? Cómo se forman, qué nombre tienen y qué estructuras pasan por ahí. Están las 2 ramas del nervio axilar. Esta iría al deltoides, que aquí está, se quitó el deltoides, y esta a la piel, la porción lateral y superior del brazo. En cuanto a los conceptos prácticos que trae su libro, aquí nos está hablando de las fracturas proximales del húmero, que forman el 6% de las fracturas que hay en los adultos. Más frecuente en mujeres en edad avanzada y sobre todo con problema de osteoporosis, que también ya lo mencionamos. 87% de los casos son por caídas desde la posición de estar parado. ¿Sí? No son caídas de una altura mayor, es de la propia altura. La mayoría de estas fracturas son fracturas cerradas, ¿sí? O sea, no se abre la piel, no hay hueso expuesto, y en la mitad de ellas no hay desplazamiento de más de 1 centímetro. ¿Sí? Generalmente está involucrado el cuello quirúrgico, por eso se llama de esa forma. ¿Sí? Aquí vemos esta fractura. Para identificar un poco más, vamos a colocar la imagen del hueso y vean cómo en el sitio donde estamos considerando que está el cuello quirúrgico hay una fractura y hay un desplazamiento del hueso. Este desplazamiento pues viene dado principalmente por los músculos que todavía están insertados a este hueso y lo están jalando y desplazan el fragmento de hueso. Y esta parte más o menos mantiene su posición por la cápsula articular, por los músculos del manguito, los rotadores, ¿sí?